informativo. Con el agua hasta el cuello, así refleja la nueva portada de la revista Time la situación que enfrenta el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El rotativo usa una ilustración animada en la que se observa a Trump intentando mantenerse a flote en la oficina oval, que está inundada, sobre la situación que describe con la frase "en lo profundo". Esta portada hace alusión a los recientes problemas judiciales que ha enfrentado el círculo más cercano, que sigue enfrentando este círculo cercano del mandatario, luego de que el ex abogado Michael Cohen admitiera haber pagado el silencio de 2 mujeres y su ex jefe de campaña fuera hallado culpable de 8 cargos de fraude fiscal y bancario. Una buena tarde tengan todos en este 23 de agosto del 2018. Ruth del Salto los saluda con esta actualización de las noticias internacionales. Empezamos con los titulares. En medio de un gran tumulto de periodistas y policías, ya comenzaron los allanamientos a las propiedades de la expresidenta argentina Cristina Fernández. El objetivo es buscar pruebas contra la exmandataria, que es investigada de presuntamente integrar una red de sobornos. NTN 24 está en el lugar de la noticia. Fernández se refugió en la casa de su hija mientras se desarrolla los allanamientos simultáneos a sus viviendas. En minutos, ¿cuáles fueron las 5 insólitas condiciones que formuló la expresidenta argentina para el registro judicial? Esto es lo que dijo, y dale, y dale. Pesadilla en las afueras de París, a tiros. La policía de Francia batió a un hombre que asesinó con cuchillo a su madre y a su hermana. El atacante fue reivindicado por el autodenominado Estado Islámico, sin embargo, las autoridades todavía no lo tratan como un acto terrorista. El mal viene en todos los colores. Este ha sido el mensaje de una de las tías de la joven asesinada en Iowa por un indocumentado. Las palabras se conocieron después de que el presidente Trump aprovechara lo sucedido para vincular el crimen con la inmigración ilegal. Horas complicadas para el presidente Trump. El presidente de Estados Unidos advierte sobre un colapso financiero si es llevado a juicio político. El ex abogado del mandatario dijo que este le dio instrucciones para violar las leyes del financiamiento electoral. Hawái enfrenta la peor amenaza climática de los últimos 25 años. El huracán Lane, con vientos de 240 kilómetros por hora, podría causar catastróficos daños al archipiélago. Las primeras imágenes que se conocen hasta el momento de la incursión de helicópteros venezolanos en territorio colombiano. Nuestra cadena aliada Noticias RCN obtuvo el video que muestra el sobrevuelo de 2 aeronaves de la Guardia Nacional Bolivariana, violando la soberanía colombiana. En Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro amenaza con cárcel a los comerciantes que no respeten los precios regulados. Ya hay un primer detenido. Espere, más información en minutos. Y desde la capital española, la Asociación Unificada de Guardias Civiles denuncia la falta de recursos que tienen sus compañeros que protegen la frontera entre España y Marruecos. En las últimas horas, 200 migrantes subsaharianos saltaron la valla, hiriendo a 7 guardias civiles. En la información deportiva, el futbolista peruano Paolo Guerrero no volverá a jugar hasta abril del 2019 por decisión de la justicia suiza en el caso de doping. Comienza el informativo. A esta hora, la Policía Federal de Argentina allana 2 propiedades de la expresidenta y ahora senadora Cristina Fernández. La exmandataria es investigada por presuntamente integrar una red de sobornos durante los gobiernos kirchneristas. Los registros judiciales se están llevando a cabo por solicitud del juez Claudio Bonadío, que recibió anoche justamente la autorización de parte del Senado por contar Fernández con fueros parlamentarios. La defensa de la exmandataria ha calificado esta diligencia como un circo mediático y ha pedido la nulidad del proceso.
Sobre el mediodía, hora local, comenzó el allanamiento al apartamento de Cristina Fernández en Buenos Aires. Al edificio entraron una veintena de agentes que habían llegado en 6 camionetas de la policía, en medio de un tumulto de periodistas y seguidores de la exmandataria que protagonizaron enfrentamientos verbales con vecinos de la zona. Por la calle Uruguay, donde se encuentra el edificio, desfilaron miembros de la policía científica con guantes y trajes de seguridad, así como efectivos antiexplosivos encargados de rastrear y escanear evidencias. También ingresaron 2 testigos del llamado caso del cuaderno de las coimas K, así como uno de los abogados de la actual senadora, quien anticipó que solicitará la nulidad del proceso y un juicio político contra el juez del caso, Claudio Bonadio. La situación. Bueno, recibió el policía que se encontraba a cargo del procedimiento una instrucción directa del juez para que me sacaran del domicilio y poder hacer las cosas que se le ocurra poder hacer. Doctor, no me arrepiento de nada de lo que hice. Durante el operativo, la expresidenta se refugió inicialmente en la casa de su hija Florencia en el barrio porteño de San Telmo. El apartamento de Cristina Fernández se encuentra en el 5º piso de este edificio, en el barrio de Recoleta, en la capital argentina. Con una extensión de 254 metros cuadrados, fue mencionado por exfuncionarios kirchneristas como el lugar donde presuntamente se atesoraban millones de dólares producto de sobornos a empresarios. El caso salió a la luz por los cuadernos que un conductor del Ministerio de Planificación escribió durante más de una década, en los que contaba cómo supuestamente llevaba bolsas con dólares que empresarios destinaban a miembros del kirchnerismo, entre ellos presuntamente Fernández y su fallecido esposo, el también exmandatario Néstor Kirchner. El juez Bonadio también ordenó el allanamiento de otras propiedades de la exmandataria, una lujosa casa en el Calafate, en la provincia de Santa Cruz, así como el chalet en la ciudad de Río Gallegos, en la Patagonia Argentina, donde la senadora Fernández suele descansar. NTN 24 está en el lugar de la noticia. Vamos a saludar a Martín Suárez. Se encuentra en el barrio de Recoleta de Buenos Aires, donde Fernández tiene un apartamento en el que reside cuando está justamente en la capital de Argentina. Martín, una buena tarde para ti. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de NTN 24? Hace pocas horas comenzó el allanamiento principal en este barrio exclusivo de Recoleta, donde, como podrán observar a mi izquierda, el 5º piso del departamento donde vive la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner está siendo inspeccionado por funcionarios de la justicia que dirige en este caso la causa, el juez Claudio Bonadio. Desde NTN 24 dialogamos con especialistas en materia de derecho penal que nos dieron su impronta, su punto de vista sobre cómo serán los próximos pasos a seguir. Yo creo que lo que está buscando es dar una demostración de poder, enrolado en lo que parece una aventura de él, de ir en contra de todo lo que ya estaba predeterminado en cuanto a lo que se llama operadores jurídicos o judiciales de Comodoro Pi. Por eso entiendo que ha vinculado en la causa, como se diría por el costado, a Javier Fernández, que es históricamente un operador de los servicios de inteligencia en Comodoro Pi, y a quien evidentemente Bonadio debe querer darle una demostración de poder. Desconozco con qué fin último, no creo que vaya por el bronce como dicen algunos medios, yo creo que tiene algún tipo de intención, entiendo, de hacer algún acuerdo para resguardar en su jubilación su actuación previa. A ver, Bonadio supongo que va a insistir con el pedido de desafuero, que todavía no lo hizo por esta causa, va a tener la misma respuesta de parte del Senado. Debería seguir avanzando en la causa, en la investigación, con todo lo que dijeron los arrepentidos. Y por eso te decía lo que te decía antes, lo veo difícil porque no nos olvidemos que eso es una cuestión que viene de la mano de denuncias con miembros del gobierno actual, con lo cual va a ser muy difícil que avancen en ese sentido. Ahora todo queda en manos del actual juez que investiga la causa, Claudio Bonadio, para saber si va simplemente a imputar a la exmandataria Cristina Fernández o si tiene la intención de procesarla. Esto fue todo. Desde aquí continuamos con ustedes desde el Centro Internacional de Noticias. Hasta Martín, luego. Gracias. Hasta luego. Gracias por ese reporte desde Argentina. Antes de que el Senado aprobara anoche el allanamiento de las propiedades de Cristina Fernández, la exmandataria formuló 5 insólitas condiciones para este registro judicial. En primer lugar, ha pedido que no haya cámaras de televisión, tampoco fotografías, para, según ella, evitar humillaciones y hostigamiento en su contra por parte de medios críticos.
La segunda condición o petición, que estuvieran presentes sus abogados para garantizar el control de la legalidad del proceso. También ha solicitado la presencia de un senador designado por ella misma. Pidió además que se resguarden sus objetos personales como joyas, así también como el ajuar de sus casas. Y finalmente exigió al juez que la investiga, a Claudio Bonadío, no romper nada y utilizar instrumentos técnicos para escanear cielos rasos, paredes, para que estas no sean derrumbadas. En Francia, 2 personas han muerto, otra resultó herida tras ser atacada por un hombre. Al grito de Alá es grande, el agresor fue abatido por la policía. El hecho fue reivindicado por el autodenominado Estado Islámico, sin embargo, las autoridades todavía no lo tratan como un acto terrorista. Diana Jayón en París tiene la noticia. Diana. Compañeros y amables televidentes, reciban un muy cordial saludo desde la capital francesa, donde un nuevo ataque se ha registrado el día de hoy en Francia. Ocurría en horas de la mañana al sur de París. Justamente un hombre de 36 años de edad era el protagonista. Él acabó con la vida de su propia madre y de su hermana y dejó herida de gravedad a una tercera persona. Aunque el grupo terrorista autodenominado Estado Islámico se adjudicó este hecho, el gobierno francés lo ha desestimado y asegura que se trataba de un problema familiar y ha dicho que este hombre tenía graves problemas psiquiátricos. Kamel Salih, de 36 años de edad, estaba fichado por las autoridades antiterroristas desde el 2006 por radicalización. Armado con varios cuchillos, el hombre fue abatido por la policía luego de que este matara a su madre y a su hermana e hiriera de gravedad a una tercera víctima. Hoy tenemos a alguien con un problema psiquiátrico que parece ser de importancia, que ha sido fichado o conocido por hechos de apología al terrorismo. Entonces, más bien, diríamos, es un desequilibrio mental, más que alguien que haya estado comprometido o recibiendo órdenes o consignas de una organización terrorista como Daesh en particular. A pesar de la reivindicación del ataque por parte del Estado Islámico, las autoridades han desestimado la autoría del grupo terrorista y se centran en los problemas familiares y psiquiátricos del atacante. Entonces, hoy la calificación de los hechos debe ser analizada, investigada por el fiscal de Versailles. Por ahora el procurador, el señor Moulin, no ha calificado los hechos como terrorismo. Las investigaciones continúan y debe ser investigado su teléfono, su apartamento, para poder ver la naturaleza del conflicto que podría existir en el seno de la familia y lo que revelen estos documentos. Antes de ser abatido por la policía, el hombre gritó "Alá es grande" y, según testigos, parecía estar dispuesto a continuar el baño de sangre. La rápida acción de las autoridades fue aplaudida por el ministro del Interior. En la información, compañeros, que registramos hasta ahora desde París. Continúen ustedes con más desde nuestro Centro Internacional de Noticias, NTN 24. Gracias a Diana por ese reporte desde París. Una de las tías de Molly Tibbetts, la joven de Iowa cuya desaparición desató una búsqueda masiva en Estados Unidos, se sumó al debate después de conocerse, mejor dicho, que el presunto asesino de esta joven es un migrante ilegal. La tía de la chica publicó un mensaje en su cuenta de Facebook en referencia a la politización del asesinato. Por favor, recuerden, el mal viene de todos los colores. Nuestra familia ha sido bendecida al estar rodeada de amor, amistad y apoyo durante todo este calvario por amigos de todas las naciones y razas. Desde el fondo de nuestros corazones, gracias. Un mensaje que intenta desvincular el rechazo a la migración ilegal de un lamentable hecho. Fue publicado en la red social de Billy, tía de Molly Tibbetts, una joven de 20 años que desapareció el pasado 18 de julio y cuyo cuerpo sin vida fue hallado esta semana. El sospechoso de asesinarla es un mexicano indocumentado. El presidente Donald Trump se valió del hecho para reiterar que las leyes antiinmigrantes deben ser reformadas.
Ustedes han escuchado el día de hoy acerca de la chica que tristemente murió. Ella era una joven hermosa y maravillosa. Esto nunca debió haber sucedido. La ilegalidad de nuestro país ha tenido un gran impacto, pero esto sucede porque las leyes son malas. Nuestras leyes son una desgracia. Tiene que cambiar. Amigos y compañeros de Molly guardaron un minuto de silencio en la Universidad de Iowa. Quisieron recordarla y rendirle un homenaje. Con velas encendidas, los asistentes a la ceremonia elevaron sus oraciones. Molly Tibbetts salió aquel 18 de julio de su casa a correr por las calles de su pueblo natal, Brooklyn, y nunca regresó. Fue una búsqueda larga e intensa. Cerca de 500 personas fueron indagadas sobre el caso para obtener pistas sobre su paradero. Incluso se ofreció una recompensa de $400,000. La policía informó que tuvo acceso a la grabación de una cámara de seguridad que mostraba el momento en el que la joven hacía ejercicio y un carro la seguía. El vehículo pertenecía a Cristian Baena Rivera, de 24 años, un migrante mexicano indocumentado. Baena fue detenido y confesó haber asesinado a Molly sin que haya trascendido hasta el momento las razones del crimen. Rivera compareció por primera vez ante una jueza en Iowa el miércoles. El hombre lució inexpresivo y calmado. Se le fijó una fianza de $5 millones en efectivo y la próxima audiencia fue fijada para el 31 de agosto. Advertencia del presidente Donald Trump. El mandatario aseguró que los mercados se van a hundir en el caso de abrirse un juicio político en su contra. Las declaraciones del republicano tienen lugar después de que su ex abogado Michael Cohen se declarara culpable de varios delitos y dijera que fue el propio Trump quien le pidió que pagara a 2 mujeres para comprar su silencio durante la campaña electoral. Aunque el presidente ya ha reconocido los pagos, siempre ha negado que el dinero proviniera de su campaña, lo que constituye una violación de las leyes de financiación. La revelación de Cohen ha generado especulaciones sobre un juicio político llevado a cabo por los demócratas contra Trump si logran retomar la Cámara Baja tras las elecciones legislativas del próximo mes de noviembre. Otro de los escándalos que involucra al presidente Trump es el de la imputación de cargos contra su ex jefe de campaña, Paul Manafort. En una entrevista concedida a la cadena Fox News, el mandatario habría asegurado estar considerando la posibilidad de indultar a Manafort. El suceso ocurre a menos de 24 horas de que un jurado declarara culpable al ex jefe de campaña de 8 cargos por fraude. Mencionó perdonar a Manafort y dijo que lo está considerando. Creo que se siente mal por Manafort. Fueron amigos, trabajaron juntos por mucho tiempo, por 100 días. Y el presidente no sabía nada sobre todo el tema de los impuestos. Hawái se prepara para la furia del huracán Lane. Según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, el ciclón representa la peor amenaza climática de los últimos 25 años. El huracán ha perdido fuerza en las últimas horas y se convirtió en categoría 4. Con vientos máximos sostenidos de 250 kilómetros por hora, Lane continúa desplazándose desde el sur hacia las principales islas del archipiélago. Los habitantes de la isla han reforzado sus hogares, adquirieron provisiones debido al inminente paso del huracán. Este es el video del momento de la incursión de 2 helicópteros militares venezolanos en territorio colombiano. La grabación ha sido obtenida de forma exclusiva por nuestro medio aliado en Colombia, Noticias RCN. Las imágenes hacen parte de las pruebas del gobierno colombiano que envió una nota formal de protesta a Venezuela por la violación a la soberanía. Este video, que fue obtenido de manera exclusiva por Noticias RCN, registra el momento en el que un helicóptero Bell 412 sobrevuela la vereda Vetas de Oriente, en zona rural de Tibú, en norte de Santander, noreste de Colombia. En la grabación se aprecia a la aeronave realizar un sobrepaso sobre el lugar. Al fondo se visualiza un segundo helicóptero volando en círculo sobre la zona. Ambos estaban identificados con las siglas de la Guardia Nacional Bolivariana. Algunos residentes de la zona fueron testigos de la incursión. Descargaron ejército, más de 80 militares de la Fuerza Militar de Venezuela. Según el testimonio, los uniformados permanecieron por varias horas en territorio colombiano. Y a las horas de las 4 de la tarde volvieron a venir los helicópteros y se los llevaron. La incursión se volvió a repetir el 21 de agosto. Las mismas aeronaves ingresaron una vez más. Pero ya no se encontraba ejército venezolano y habían agarrado la huida porque escucharon el sobrevuelo
del helicóptero que estaba sobrevolando colombiano. Colombia envió una nota de protesta a Venezuela que a través de un comunicado respondió negando los hechos. La Cancillería venezolana calificó como un falso positivo la incursión de las aeronaves en el territorio colombiano. Fue detenido el gerente de una importante cadena de automercados de Venezuela. El comerciante fue esposado y sacado a la fuerza de uno de sus negocios por supuestamente violar los precios oficiales de los productos de la canasta básica impuestos por el régimen. Nicolás Maduro ha amenazado con cárcel a quien se atreva a cambiar los costos de los alimentos. NTN 24 está en el sitio de la noticia con Oliver Fernández. Adelante, Oliver. Hola, buenas tardes. A pesar que el presidente de la República, Nicolás Maduro, no explicó cómo hacer para reactivar el aparato productivo del país, tampoco aclaró cómo hacer para acabar con la hiperinflación, amenazó a los comerciantes que no respeten los precios regulados con cárcel, invitó a los ciudadanos a supervisar los comercios. Veamos. Esos precios el pueblo tiene que hacerlos respetar. La clase obrera tiene que salir como fiscales a las calles, hacerlos respetar. Y ustedes me dicen, ¿quién viola los acuerdos para mandar el SEBIN y meterlo preso, compadre? La medida se cumplió este miércoles. El gerente de esta cadena de automercados fue sacado, esposado. Veamos. Llevándose el gerente del Plan Suárez de Cafetano. Así es el comunismo. Hay indignación entre los comerciantes, quienes aseguran que mientras no se reactive el aparato productivo del país, es imposible mantener los precios. No están dispuestos a trabajar a pérdida, prefieren cerrar. ¿Usted como comerciante cree que de verdad se van a poder mantener los precios regulados? No, yo creo. No se consiguen precios regulados. ¿Qué tendría que responderle, por ejemplo, al presidente cuando dice que a los comerciantes que no respeten los precios regulados, pues le va a mandar el SEBIN? No, pues si él nos vende regulado, le venderemos regulado. Pero si no compramos sobreprecio, ¿cómo vamos a vender así? Tenemos que tener un margen de ganancia. Y por lo menos el que no lo obligan a vender regulado, cierra las puertas y no hay más mercancía. Tienen que producir más. Habiendo producción, bajan los precios, pero si no hay producción. Mientras tanto, los ciudadanos, quienes en definitiva son los más afectados, aseguran que las recientes medidas económicas traerán como consecuencia el colapso y el sueldo de 1.800 bolívares soberanos, equivalentes a $30, se convertirán en sal y agua frente a la hiperinflación. Que nos dejen ya en paz, que ya yo creo que más pobreza no pueden traerle al país. Más tristeza y más desolación no le pueden traer al país. ¿Qué es lo que quieren? Me dan ganas de llorar lo que te digo. Porque es muy bravo lo que estamos viviendo y no nos lo merecemos. Que ellos mantengan los precios, todo el mundo va a quebrar. Esa es una forma de evadir la responsabilidad grande que tiene con el pueblo venezolano, porque va de todo, porque la responsabilidad de todo esto es de ellos. ¿Por qué no le piden el impuesto y el dinero a los que están robando? ¿Por qué le tiran todo el peso encima a los venezolanos que estamos trabajando y que hemos luchado y que somos trabajadores y somos profesionales? ¿Por qué no asume su responsabilidad como hombre? Porque ni siquiera como presidente se le puede decir, sino como hombre, que asuma su responsabilidad como hombre de lo malo que está haciendo. La Superintendencia para los Derechos Socioeconómicos seguirán supervisando los comercios en Venezuela. Sin embargo, los ciudadanos consideran que el responsable de la debacle económica es el gobierno. Es la información que manejamos desde Caracas y con ella los invitamos a que continúen con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Gracias a Oliver por ese reporte. La Agencia de la ONU para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones han pedido por medio de un comunicado a los países de Latinoamérica una mejor acogida para los venezolanos que han salido de su nación por la crisis. Según este texto, 2.3 millones de venezolanos están viviendo fuera de su país. De ellos, 1.6 millones han salido desde el año 2015. En la declaración conjunta, los organismos mostraron su preocupación por las nuevas medidas migratorias adoptadas por Perú y Ecuador. Las autoridades peruanas y ecuatorianas han anunciado que van a solicitar pasaporte a todos los venezolanos que entren en lugar de la cédula de identidad que hasta ahora les permitía cruzar la frontera.
Reconocemos los crecientes desafíos asociados con la llegada a gran escala de venezolanos. Sigue siendo fundamental que cualquier medida nueva continúe permitiendo a aquellos en necesidad de protección internacional el acceso a refugios seguros. Encomiamos los esfuerzos que ya se han hecho de parte de los países receptores de proveer a los venezolanos con seguridad, apoyo y asistencia. Confiamos en que estas demostraciones de solidaridad continuarán en el futuro. Aquí hacemos una pausa. Enseguida, la justicia de Guatemala admite solicitud sobre desafuero para el presidente Jimmy Morales. Ya regresamos con el informativo. Continuamos con el informativo. 250 banqueros de Florida se reúnen hoy en Miami para hablar sobre los riesgos que enfrenta el sector para hacer negocios con capitales provenientes de Venezuela. Esto a raíz de las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos a empresas y funcionarios venezolanos. NTN 24 en el lugar de la noticia con Paola Serna. Paola, una buena tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A través de varias órdenes ejecutivas, el gobierno de Estados Unidos ha estado tratando de cerrar el círculo del lavado de dólares procedentes de la corrupción en Venezuela. Estas órdenes ejecutivas, por supuesto, afectan a la banca, que tiene que estar muy pendiente de quiénes o qué instituciones están siendo bloqueadas por parte del gobierno de los Estados Unidos para convertirse también la banca en víctima de este flagelo en los Estados Unidos. Y es por eso que se realizó hoy esta reunión de los banqueros de Florida para estar atentos y evitar este riesgo. La sanción emitida contra Venezuela es muy complicado. En algunos aspectos las sanciones contra como Cuba o otros países es un poco más fácil porque aplican al país entero y a los nacionales del país. En los temas de Venezuela, el gobierno de Venezuela no está designado, pero hay muchas actividades ahora que el gobierno de Venezuela, sentado en el asiento como deudor o sentado en el asiento como credidor, ahora las sanciones aplican a ello. Estas sanciones terminan afectando a personas que nada tienen que ver con negocios turbios en Venezuela, que simplemente están tratando de hacer algún tipo de negocio con los Estados Unidos y por el hecho de ser venezolanos pueden resultar también siendo afectados, y es por eso que hay unas recomendaciones que dan los expertos. Los banqueros aquí tienen que tener dos gorras. La primera gorra es para identificar si actividad está sujeto a las sanciones y para llegar a una conclusión razonable, sí o no, si está. Pero entonces después ellos tienen la gorra que tienen que reportar actividad sospechosa. Ellos pueden determinar que una actividad no está sujeto a las sanciones, pero entonces quizás hay actividad que está sujeto a una obligación para reportar operaciones sospechosas, si hay algo en los documentos que luce fraudulente, si hay prueba que hay un testaferro. Eso es el problema aquí en la banca. Como consecuencia de estas medidas que ha interpuesto el gobierno de Estados Unidos para realizar negocios con personas o con compañías provenientes de Venezuela, muchos bancos del estado de la Florida y en general de los Estados Unidos han decidido no seguir realizando ningún tipo de transacción comercial con este país. Desde Miami informó Paola Serna para NTN 24. Paola, gracias. Una buena tarde. En Florida, la Corte Suprema de Justicia de Guatemala ha decidido dar trámite a la solicitud de desafuero contra el presidente Jimmy Morales por la posible comisión de un delito de financiación electoral ilícita. El expediente va a ser remitido al Congreso, quien debe analizar y votar la solicitud. De acuerdo con una investigación, Morales, en su calidad de secretario general del partido Frente de Convergencia Nacional, ha recibido en el año 2015 contribuciones de forma anómala y no las registró en los libros contables de esta organización política. Mi admiración. El presidente Daniel Ortega acusó a la oposición en Nicaragua de intentar, según dice, destruir la economía del país con las protestas en contra de su gobierno. El mandatario hizo la denuncia durante su discurso por los 40 años del asalto al Palacio Nacional que acabó con la dictadura de los Somoza. La represión y la violencia contra manifestantes antigubernamentales dejan más de 300 muertos en 4 meses. Quieren ver destruida Nicaragua. Piensan que de esa manera van ellos a tomar el poder. Y no se dan cuenta que el pueblo
en estos días de terror ha descubierto cuánta maldad, cuánto veneno, cuánto terror. Tenemos que estar vigilantes y que no crean que porque somos amantes de la paz y queremos la paz, les vamos a permitir que nos sigan asesinando, que nos sigan torturando, que nos sigan agrediendo. Continúa la expulsión masiva de presos extranjeros en Chile. Las autoridades migratorias deportaron a 77 ciudadanos bolivianos y peruanos que se encontraban pagando penas en cárceles chilenas. Nuestro periodista Juan Pablo Monsalve tiene el reporte. Hola, ¿qué tal, televidentes de NTN 24? Pues este procedimiento se llevó a cabo en las últimas horas acá en territorio chileno, una situación que pues sin duda continúa generando preocupación, específicamente en las organizaciones de inmigrantes. Desde el gobierno del presidente Sebastián Piñera han sido enfáticos en que ellos lo que están realizando es el cumplimiento de órdenes judiciales. Vale la pena recordar que estas 77 personas pues tenían orden de expulsión por parte de los tribunales de justicia, luego de haber sido condenados en este país por diferentes delitos. Vamos a revisar las declaraciones del subsecretario del Interior de Chile, Rodrigo Villa. Para nosotros como gobierno, esto es un compromiso que tenemos de lograr rápidamente y de manera eficaz, respetando los derechos humanos de las personas condenadas, sacarlas de acuerdo a las instrucciones de los respectivos jueces, sacarlas del país. Y es por eso que hemos continuado y esta semana ya llegamos a la cantidad de 1.187 personas expulsadas. Por su parte, desde la Policía de Investigaciones señalaron que todo este proceso de expulsión pues se coordinó también con los consulados y las autoridades migratorias de los países de origen de estas 77 personas. Efectivamente hay coordinación con los consulados, donde se documentan, hay coordinación con las policías y con las migraciones de cada país. La finalidad de eso es que sea expedito y aparte para, efectivamente, como decía el subsecretario, para que en un momento determinado, si personas tienen cuentas pendientes en sus países o tienen antecedentes que puedan de importancia para las policías de esos países, ellos sepan las personas que van y recibirlo allá con la finalidad de dar curso a todas las acciones judiciales que tengan pendientes en sus países de origen. La semana pasada, 51 ciudadanos colombianos fueron expulsados del territorio chileno. El gobierno del presidente Sebastián Piñera asegura que continuará implementando toda su política migratoria. Esta es la información que podemos entregarles a esta hora desde Santiago de Chile. Continúen ustedes con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Muy buenas tardes. Una buena tarde también para ti, Juan Pablo. Gracias por ese reporte desde Chile. Evo Morales ha sugerido preparar una ley contra la mentira. El mandatario boliviano recibe frecuentes críticas en redes sociales y en los medios de comunicación, por lo que acusó a la oposición de decir mentiras para desprestigiarlo. Las reacciones enseguida con Paola Cuentas desde La Paz. Paola. Buenas tardes, amigos de NTN 24. En la Constitución Política del Estado de Bolivia se establecen 13 principios, Amazúa, Amayuya, Amaqueya, que derivan de lenguas nativas y significan no robes, no mientas y no seas flojo. El presidente Evo Morales considera que sobre la mentira debe existir nuevas leyes. Claro, el Amazúa, Amayuya, Amaqueya está constitucionalizado. Ya hicimos una ley contra la corrupción. Estoy pensando, tal vez hay que preparar una ley contra la mentira. ¿Cómo se sanciona al mentiroso? Sea autoridad o sea medio de comunicación. Un reglamento de la Constitución contra la flojera, Amaqueya. No sé cómo va a ser nuestra ley, pero creo que falta completar nuestra Constitución. Ya tenemos una ley contra la corrupción. Falta la ley contra la mentira, creo que hay que preparar una ley contra la mentira. Con las reacciones nos encontramos con el senador opositor Arturo Murillo. Senador, ¿cuál es su opinión luego de escuchar esta sugerencia del presidente Evo Morales? El presidente Evo Morales no deja de sorprendernos nunca. Esta nueva ley de la mentira que propone el presidente Morales es realmente sui generis. Es como que Pinocho la propusiera, ¿no es cierto? Lamentablemente, y es vergonzoso para mí, pero nuestro presidente es la persona que más le ha mentido al país. Voy a dar solamente dos datos de sus grandes mentiras del presidente. Primero, la mentira de su hijo.
tengo hijo, no tengo hijo, se enfermó mi hijo, lo conocí a mi hijo, lo vi a mi hijo, no lo vi a mi hijo, y por último, no había hijo. O sea, uno puede jugar con su hijo, puede jugar diciendo que tiene un hijo, que no tiene un hijo, con la vida de su hijo, con la salud de su hijo, puede mentir sobre eso, creo que es terrible. Y la segunda mentira, el presidente ha mentido sobre el referéndum del 21 de febrero. Él dijo claramente, y no es que sea válido por mentir o no, él debía haber respetado la Constitución, pero dijo, yo voy a respetar la Constitución, si me dicen que me vaya, me voy a ir. El pueblo de Bolivia le dijo al presidente, no queremos que te perpetúes en el poder. Y ahora el presidente dice, el pueblo de Bolivia me dijo, no te vayas, Evo. O sea, el presidente lamentablemente es un gran mentiroso, aunque me avergüence y avergüence a los bolivianos. Muchísimas gracias. La Asociación Nacional de la Prensa también se ha pronunciado sobre el tema. Considera que ya existe una ley de imprenta en este país. Además, vulneraría la Constitución que establece la autorregulación en los medios y también normas internacionales. Con la información retorno al Centro Internacional de Noticias. Buenas tardes. Una buena tarde a Paola, gracias. Vamos aquí a un corte comercial y enseguida les vamos a presentar el video de dos mujeres de la tercera edad que se enfrentaron a un ladrón. Esto sucedió en España. Ya volvemos. Ya regresamos con el informativo. Continuamos con el informativo. La Organización de las Naciones Unidas instó hoy al gobierno de Italia a permitir el desembarco de los 150 inmigrantes que siguen a bordo del barco Diocoti en el puerto de Catania. La ACNUR y la OIM han pedido que la liberación de estas personas sea de forma inmediata, luego de que 27 menores de entre 14 y 17 años pudieran abandonar la embarcación el pasado miércoles con permiso del ministro italiano del Interior. Según el funcionario, los migrantes no podrán descender hasta que países europeos acuerden una solución para su reubicación. Y cerca de 200 inmigrantes subsaharianos saltaron en las últimas horas la valla que separa España de Marruecos, hiriendo a 7 guardias civiles. En menos de un mes ya han cruzado España por la zona de Ceuta de manera violenta más de 800 personas. Ante esto, la Asociación Unificada de Guardias Civiles ha pedido apoyo al gobierno central. Marcelo Moncayo desde España tiene el reporte. Marcelo. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos ustedes desde Madrid, amigos televidentes. Desde la capital española, la Asociación Unificada de Guardias Civiles denuncia la falta de recursos que tienen sus compañeros que protegen la frontera entre España y Marruecos. En las últimas horas, alrededor de 200 migrantes subsaharianos saltaron la valla para cruzar a España. Hirieron a 7 guardias civiles. En la ciudad fronteriza de Ceuta, 7 guardias civiles resultaron heridos en el último salto a la valla que separa esa ciudad española de Marruecos por parte de inmigrantes subsaharianos que buscaban llegar a España huyendo de la violencia y la falta de recursos que se vive en varios países africanos. Los inmigrantes utilizaron distintas cosas para abrirse paso entre los guardias civiles, entre ellas cal viva, que produjo algunas quemaduras a los uniformados. Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles denuncian la falta de recursos que tienen sus compañeros que protegen la frontera con Marruecos, situación que ya ha puesto en varias ocasiones en riesgo sus vidas. Una vez más vemos que este asalto tiene éxito y mientras este tipo de asaltos masivos sigan teniendo éxito, se seguirán produciendo. Lo más importante es, en primer lugar, terminar con las mafias que trafican con seres humanos y los desplazan hasta la valla y, en segundo lugar, dotar a los guardias civiles del material necesario para que puedan frenar estas avalanchas. Las heridas que han recibido los guardias civiles son básicamente son moratones, golpes, algunos han utilizado elementos punzantes y tiene algún pinchazo, pero sobre todo, y lo que nos preocupa es que se ha vuelto a repetir los mismos hechos que a finales de julio. Han utilizado cal viva, ácido sulfúrico, es decir, elementos tóxicos que han arrojado directamente contra los guardias civiles, produciéndoles quemaduras en la espalda, en los brazos, en la cara y algunos con molestias en la visión también, fruto de estos agentes químicos que utilizan. Y esto nos preocupa porque están produciendo lesiones en los guardias civiles y nos tememos algo peor en un futuro. Ya estábamos acostumbrados a que arrojaran otro tipo de sustancias, hablamos sangre, excrementos, que ya de por sí es muy desagradable, porque para ellos ya, una vez que han traspasado la valla, lo único que se interpone es un guardia civil.
Ante este hecho protagonizado por los migrantes subsaharianos, el gobierno del presidente Pedro Sánchez ordenó la inmediata expulsión del país de estas personas que ya habían llegado al centro de estancia temporal, que en estos momentos se encuentra colapsado, pues en julio pasado ya habían saltado la valla más de 600 personas. El gobierno español tomó esta decisión amparándose en un acuerdo firmado con Marruecos en 1992, en donde este último se comprometía a readmitir a las personas que ingresaban ilegalmente a España a través de su frontera. Y a raíz de este hecho, personajes como el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y otros líderes políticos se solidarizaron con los guardias civiles. Este es el informe, Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Marcelo, gracias por ese reporte. Las autoridades en España buscan a un hombre que agredió a 2 mujeres de la tercera edad para robarles. Este hecho ocurrió en Bilbao, fue captado por una cámara de seguridad. Pues las ancianas entran al ascensor y el ladrón es quien les abre la puerta para intentar robar el collar de una de ellas. En pleno forcejeo, una de las mujeres se cuelga de la espalda del cuello del delincuente hasta que éste se aparta y corre hacia la puerta para huir. El video ya tiene miles de reproducciones en Facebook, ha impactado a varios usuarios que quedaron impresionados por la tenacidad de las víctimas para enfrentar a este ladrón. Tensión política en Australia. El primer ministro Malcolm Turnbull ha puesto su futuro en manos del Partido Liberal en un intento por solucionar la crisis de gobernabilidad generada por disputas internas que ha paralizado la toma de decisiones. Turnbull ha invitado a los representantes liberales en el legislativo a una reunión extraordinaria este viernes con el objetivo de dirimir el liderazgo de la agrupación. El ex premier Tony Abbott es señalado por analistas como posible instigador de la actual crisis. Wow.